Mi nombre es Diego Collantes y voy a responder desde un enfoque penal a dos preguntas que IUS 360 ha planteado respecto a la Ley 31.012, Ley de Protección Policial. En el año 2007, el Decreto Legislativo 982 introdujo por primera vez el numeral 11, el artículo 20 del Código Penal, como eximente de responsabilidad para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en cumplimiento de su deber y de forma reglamentaria hicieran uso de sus armas de fuego y ocasionen lesiones o muerte. Este numeral fue modificado, aunque sin cambios sustanciales, en el año 2014 y acaba de ser modificado nuevamente a través de la Ley 3102. Sin embargo, el sentido sigue siendo el mismo. Actualmente se señala que siguen exentos de responsabilidad los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que, en cumplimiento de su función constitucional y de forma reglamentaria, hagan uso de sus armas de fuego y causen lesiones o muerte. Aquí cabe detenerse a hacer dos consideraciones importantes. La primera es que cualquier miembro de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, cualquier funcionario público en última instancia, está obligado a actuar en el marco de la Constitución y al amparo de las leyes que habilitan su actuación. En segundo lugar, es que el numeral 8 del mismo artículo 20 del Código Penal ya eximía de responsabilidad a cualquier persona, miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o no, que actuase en cumplimiento de un deber o por disposición de la ley. Entonces, cabe preguntarse cuál es el sentido del numeral 11 introducido primigeniamente por el Decreto Legislativo 982, que ha sufrido modificaciones pues poco sustanciales, sigue siendo el mismo. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esto en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 5.000 ciudadanos en contra de este decreto legislativo y otros dispositivos legales. Esto fue hace ya algunos años. Allí el tribunal, si bien declaró infundada la demanda, declaró o estableció dos cosas importantes. La primera es que este numeral 11 es en efecto una reiteración de lo ya establecido en el numeral 8 del Código Penal, que comentábamos hace un momento, y que obedece únicamente a un afán de énfasis legislativo por parte del legislador, del Congreso. Lo segundo y más importante es que esta técnica legislativa no puede ser entendida como un mecanismo para impedir la investigación, procesamiento y eventual sanción de miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que cometan delitos. Así, el Tribunal Constitucional incluyó este fundamento en su parte resolutiva y ordenó a los jueces penales a tomarlo en cuenta a la hora de resolver supuestos que caigan en esta norma. Las cosas parecen claras hasta ese punto. Sin embargo, vale la pena mencionar que desde una aproximación de los estudios críticos del derecho y conforme ha propuesto una investigación publicada en la revista de la Facultad de Derecho de la PUC, es verdad que estas técnicas legislativas suelen incrementar la vulneración de derechos de grupos marginados de la sociedad. Así que hay que estar siempre alertas con eso. De modo tal que, respondiendo a la pregunta, ¿qué delito comete un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas que contraviene la Constitución y las leyes? Pues cualquiera. Cualquier delito en el cual su conducta concreta pueda ser subsumida, ya sea homicidio o lesiones. Cualquier delito. La recientemente publicada Ley 31012 ha incorporado el artículo 292A al Código Procesal Penal, a través del cual se prohíbe dictar prisión preventiva o detención preliminar contra los miembros de la Policía Nacional que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y haciendo uso reglamentario de sus armas de fuego, causen lesiones o muerte. Es decir, nos encontramos frente a una norma procesal que ha incorporado en su redacción una causa de justificación que es la prevista en el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal que comentábamos en la pregunta previa. Al respecto surgen, a mi juicio, dos cuestionamientos. Uno de carácter procesal y otro de carácter constitucional, aunque ambos se encuentran vinculados. En cuanto al primero, veremos que actualmente si un ciudadano común pretende invocar una causa de justificación frente a un requerimiento de prisión preventiva, encontrará criterios muy dispares por parte de la judicatura, ya que esto no ha sido regulado por la ley procesal. Entonces, lo que hace esta norma es obligar a los jueces, frente a un requerimiento de prisión preventiva, a analizar una causa de justificación que ha sido reservada únicamente para los miembros de la Policía Nacional del Perú. Ahora bien, a mi juicio es en general razonable
que se puede evaluar la eventual existencia de una causa de justificación frente a un requerimiento de prisión preventiva, ya que ésta guarda relación con los fundados y graves elementos necesarios para la imposición de esta medida de coerción. Sin embargo, lo que no es razonable es que la ley reserve esta posibilidad a una causal aplicable únicamente a miembros de la Policía Nacional del Perú. Lo anterior nos lleva a los cuestionamientos de carácter constitucional, ya que bajo esta lógica se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley al no existir ninguna justificación, ninguna razón válida para este trato diferenciado. Actualmente ya existe un proyecto de ley en el Congreso para derogar esta norma y por otro lado no sería raro que cuestionamientos respecto a su validez lleguen al Tribunal Constitucional.